Entonces el tema es la historia de la iglesia. El primer tema es... El primer tema es la introducción a la historia de la iglesia. ¿Sale? Entonces, vamos a ver la historia de la iglesia cristiana. Cada iglesia también tiene su historia. O sea, hay iglesias, por decir, pentecostales. ¿Cuándo inició la historia de la iglesia pentecostal? En el 1900. Ahí nace la iglesia pentecostés. ¿Sí? Nosotros somos cristianos. Y esta parte que vamos a ver es la historia de la iglesia antigua. ¿Sí? Y ya desde aquí ya estamos aprendiendo. La iglesia en su estudio se dividió con fines didácticos, vamos a suponer así, de esta manera, para poder entender y dividir algunos periodos importantes. Ahí están las tres grandes etapas de la iglesia. Digamos que estos estudios que vamos a ver los miércoles los vamos a dividir así. Vamos a empezar con la historia de la iglesia en su totalidad en tres etapas. Número 1, la historia de la iglesia antigua. Número 2, la historia de la iglesia medieval. Número 3, la historia de la iglesia moderna. ¿Sí? ¿Cuándo comienza? Ahí lo podemos ir viendo. ¿En qué año comienza la historia de la iglesia antigua, que es la que vamos a ver en este primer estudio, a través del siglo I, ¿sí?, al siglo VI, que sería el año 600, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando. Solo les avanzo. Esas son las tres etapas generales: iglesia antigua, iglesia medieval, iglesia moderna. La iglesia medieval comienza después del año 600, o sea, el año 700, al siglo XV, que es al año 1500 con Constantino. ¿Sí? La iglesia católica nace en el año 313, lo vamos a ir viendo, 317, y termina, por llamarle de esa manera, hasta el año 1500 después de Cristo, con Martín Lutero. Hay una división y nace lo que hoy le llaman los hermanos separados, dicen la iglesia católica, los protestantes, porque protestaron a la iglesia, y por casi 1500 años el cristianismo estuvo dentro de la iglesia católica, ¿sí? Pero siempre Dios guardó un remanente. Amén. Y después del año 1500 surgieron muchas de las iglesias que hoy conocemos, pentecostales, adventistas. Ellos nacen por el año 1800, los testigos de Jehová igual. O sea, después del 1800 nacieron varias sectas, ¿sí? La mayoría de ellas iban en contra de la iglesia católica. El problema es que entraron en herejías y también se desviaron, ¿sí? Tú puedes decir conmigo: el diablo no me puede detener. ¿Puedes decir? El diablo no me puede detener, pero sí me puede desviar. pero sí me puede desviar. Amén. O sea, gente saliendo de una mentira va huyendo y se encuentra con otra mentira sin darse cuenta y se va, ¿sí? A veces dicen: no, la idolatría no, y solo ven esa herejía. Pero hay muchas herejías que te desvían y no hay una idolatría. O sea, no adoras imágenes, pero terminas haciendo otras cosas, ¿sale? Y entonces la etapa moderna es del año 1600, aquí tengo al 21, pero es al 2024, ¿sí? Hasta este siglo, el cual se desarrolla esas etapas, y vamos a ir viendo cada una de ellas. Nos vamos a enfocar solo en la historia de la iglesia, ¿qué? Antigua. Vamos a ver la historia de la iglesia cristiana, pero la vamos a ver en tres etapas para ir viendo cada una de ellas, ¿sale? Entonces, ya memorizaron. La historia de la iglesia cristiana se divide en tres etapas.
Antigua, medieval y moderna. ¿Sale? Cierra tus ojos y di dentro de ti. La historia de la iglesia cristiana se divide en tres etapas: antigua, medieval y moderna. ¿Sale? Entonces vamos memorizando, eso nos sirve a nosotros para ir acumulando información que nos va a servir a nosotros para más adelante poder argumentar algunas cosas. ¿Sí? En el discipulado 3 vimos en la lección 10 cómo se formó el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento tuvo dos etapas: la etapa del Nuevo Testamento oral y la etapa del Nuevo Testamento escrito. La primera carta que se escribe fue la carta de Santiago en el año 45 después de Cristo. ¿Cuándo murió Jesús? 33. Del 33 al 45, ¿cuántos años? 12 años, ¿no? Entonces, por 12 años no hubo ninguna carta del Nuevo Testamento. Por 12 años y más, sí, porque otros libros fueron escritos, los apóstoles predicaban sin Nuevo Testamento. Predicaban con el Antiguo Testamento para testificar que ese Mesías era el Cristo, y predicaban de Cristo y este crucificado. ¿Sí me explico? Entonces se le conoció como el Evangelio oral. ¿Tú puedes predicar sin Biblia? Sí. O sea, tú puedes dar tu testimonio: Cristo salvó mi vida, sin usar un texto. Dice Mateo 5:16. Puedes usar tu testimonio, como yo antes era un pecador, hermano, y mira, llegó Cristo a mí, y no usaste ningún texto bíblico. Los textos bíblicos nos ayudan a corroborar bíblicamente que lo que digo es verdad. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir, los apóstoles predicaban ¿de qué? De sucesos reales. Es más fácil que tú te pares aquí y des tu testimonio, porque es tu vida, tú te acuerdas, hasta vas a llorar. Yo me acuerdo cuando yo era, porque tú lo viviste, tú lo palpaste, estuviste presente, y lo vas a predicar apasionado. Entonces ellos estuvieron con Jesús y le predicaban a la gente. ¿Jesús usó el Nuevo Testamento para predicar? No, porque no había. Jesús usó textos del Antiguo Testamento para atestiguar que Él era el Cristo. Amén. E hizo discípulos sin usar la Biblia. Hoy en día ya no se puede. Nosotros tenemos que ir a la fuente de revelación, a la fuente de fe y de conducta, que es las Escrituras, para dar testimonio que es verdad. ¿Sale? Y vamos a ir en esas etapas. ¿Sale? Objetivos que vamos a encontrar en este estudio, que quiero que aprendan. Esos son los objetivos. Quiero que nos ayuden. Se los voy a mandar en PDF, pero igual lo van a ir anotando. Número 1, hermana Salma, fuerte. Que el discípulo valore y reflexione sobre el amor y el valor de los primeros cristianos. Amén. Uno de los objetivos es que nosotros como discípulos valoremos y reflexionemos el amor que tuvieron los primeros cristianos. ¿Sí? Segundo objetivo. Número 2, que memorice las etapas generales de la historia de la iglesia. Amén. ¿Cuáles son las etapas generales, hermana Norma? La medieval, la antigua, medieval y moderna. Entonces ya estamos cumpliendo con el segundo objetivo. Grábatelo. De entrada iba a estar una hermano, las etapas generales. La historia de la iglesia, 3 etapas: antigua, medieval y moderna. ¿Sale? Entonces yo quiero que ustedes aprendan esto para que sepan cómo dar razón de la fe, cómo nació el cristianismo. Hermano, ¿usted qué cristiano es? No sé, yo soy cristiano nomás. ¿Pero qué? ¿Qué religión? No, pues yo no soy religioso. Sí eres religioso. El término religión significa religar, ¿sí? Pero vamos a ir aprendiendo. Somos evangélicos. ¿Sale? Entonces es nuestro segundo objetivo, memorizar. ¿Cómo memorizo? Repasando.
repasando y va quedando. Tercer objetivo, hermana Adela. Recuerde las fechas de los 8 acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. Amén. Los vamos a ir viendo cuáles son. La próxima clase se los voy a decir. ¿Cuáles son los 8 acontecimientos importantes en la historia de la iglesia? El primer acontecimiento importante fue el nacimiento de la iglesia, que cuando nació, en el año 33, ¿sí? En el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Segundo dato importante, el término del canon, año 96 después de Cristo. Y así los vamos a ir marcando. En estos 8 acontecimientos abarcamos las 3 etapas. ¿Sí me explico? O sea, es importante que tú tengas las 3 etapas, los 8 acontecimientos importantes. Con eso tú ya tienes un panorama bastante grande de la historia. Ya después verás, es más fácil dividirlo y estudiarlo por partes. Entonces ahorita estamos dividiendo 3 etapas: antigua, medieval y moderna, y veremos los 8 acontecimientos importantes. ¿Sale? Número 4, Paco. Se familiarice con algunos de los eventos y personajes de la iglesia antigua. Amén. Vamos a ver qué eventos sucedieron, qué pasó, quién fue Constantino, cómo fueron las persecuciones, cuántas persecuciones hubo, etcétera, etcétera. Y los personajes, Pedro, Pablo, algunos personajes que no están en la Biblia, pero están en la historia. ¿Sale? Los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a familiarizar. Cuando tú escuchas a John Hus, Martín Lutero, algunos personajes importantes, tú ya vas a estar familiarizado. No te preocupes por memorizar, lo vas a ir adquiriendo conforme vayas avanzando. ¿Vale? Ok, siguiente objetivo, hermana Lolis. Identifique las principales herejías en esta etapa. Amén. ¿Qué es una herejía, hermanos? Algo que no está escrito en la Biblia o que le quieren añadir. Algo que está en contra, así un error. El problema de las herejías en un principio fueron buenas. O sea, se identificaron herejías que iban en contra de las escrituras, en contra del conocimiento de Dios. El problema es que luego tomaron esa frase para nombrar herejes aquellos que estaban en contra de la iglesia, ya no de las escrituras. ¿Sí me explico? O sea, una herejía es ir en contra de la verdad de la Biblia. El problema es que la Iglesia Católica después tomó como herejía ir en contra de sus dogmas, y ellos hacían herejía de sus herejías. Pero lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir conociendo las principales herejías. Imagínate, los testigos de Jehová como institución surgen por el año 1900, pero la herejía que ellos tienen de decir que Jesús no es Dios nace por el año 300. Y desde ahí, ¿sí? Desde el año 300 que surge esa herejía, se ha mantenido, hermanos, hasta el día de hoy. Y ahorita tú ves la institución de los testigos de Jehová, es inmensa, ¿no? O sea, tú ves un video de la empresa, porque ella es una empresa, ellos tienen su imprenta, es una cosa bonita, pues, pero hereje. Qué triste, ¿no? Los mormones, igual, por el año 1900 también salen, y vemos aquí güeros, ¿no? Vienen desde Estados Unidos, vienen de otros lados, llevando sus herejías a otros países, y ellos piensan que es verdad. Con tristeza le dije a un muchacho, le digo, mira qué bonito que andes predicando el Evangelio, qué triste que no es el Evangelio de la Biblia. ¿Cómo? Sí, y platicamos. O sea, qué padre, o sea, que ellos se despojan de su familia, andan exponiendo su vida, llevando una mentira. O sea, qué triste, ¿no? Pero vamos a ir conociendo en esa primera etapa las principales herejías que surgieron y que han permanecido,
¿sí? Es un sancocho de las iglesias de hoy, herejías pasadas. Siguiente punto. ¿Quién va ahí atrás? Paco, ¿ya listo? Hermana, por favor. Conozca cuál fue el origen de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Amén. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa estaban unidas. Hubo un cisma, o sea, se separó la iglesia. El primer cisma, la Iglesia Ortodoxa son católicos, pero del Oriente. Entonces, si tú vivieras en Oriente siendo católicos, tú dirías lo que dicen los católicos: nosotros somos la madre iglesia. ¿Sí me explico? O sea, si tú vivieras del otro lado como católico, tú pensarías que los otros católicos están mal. Pero como vivimos de este lado, ni siquiera sabemos que hubo una división. O sea, el papado está dividido. Hubo una etapa donde hubo dos papas y los dos estaban peleando el imperio. Y en vez de llegar a un acuerdo, ¿qué hicieron? Pues tú vete con tus cosas y yo agarro mis papas y me voy. Hicieron se conoce como el Gran Cisma. Es otro dato de las 8 datos importantes que veremos más adelante. ¿Qué más vamos a aprender o cuáles son los objetivos de este estudio? ¿Kirby? Sí. Sea motivado a estudiar la historia de la iglesia por su propia iniciativa. Amén. Es muy extenso. Yo te voy a dar algunos datos, yo te voy a presentar alguna historia, pero es demasiado. O sea, en un estudio es muy difícil abarcar todo lo que la historia, diferentes acontecimientos en diferentes lugares. Entonces, pero va a despertar en ti cuando tú escuches, no sé, Martín Lutero. Yo ya en mi programa que tengo de estudio de los miércoles, uno de estos miércoles vamos a ver la película de Martín Lutero. O sea, en vez de vamos a tener el culto, pues vamos a chutar la película. Y vamos a ver y vamos a comentar. No demora mucho la película. Pero que nazca en ti investigar un poco más. ¿Sale? Es un objetivo. Otro objetivo, hermano Tomás, el 8. Sea desafiado a imitar la vida de fe, la pasión de los cristianos del primer siglo. Amén. Eso es fabuloso, hermano. ¿Sabes por qué? Dice, sea como desafiado a imitar la vida y la fe y la pasión de los cristianos del primer siglo. Eso es fabuloso, hermano. Los perseguían y no negaban su fe. ¿Sí? Hubo etapas donde muchos negaron su fe por no morir, pero solo había una iglesia en cada ciudad, no como ahorita. O sea, ahorita tú puedes hasta cambiar de iglesia. No me gusta esta, me voy allá, el pastor de allá predica mejor. En esa época solo era una iglesia en cada lugar. Entonces, aquel que negaba su fe entre los hermanos, pues salvaba su vida. Pero muchos eran torturados, muchos les amputaban una mano, una oreja, etc. Entonces, después que cesó la persecución, se volvieron a reunir. Y eso fue un conflicto entre muchos, porque decían, mira, ahí viene ese completito. Y el otro mocho, el otro su hijo muerto. O sea, eso causó un problema en la iglesia por la fe. Pero lo vamos a ir viendo. Entonces, imagínate, hoy a veces la gente se siente por cosas tan insignificantes. Que si no lo saludó, que si, o sea, con cosas a veces que no tienen mucho que ver con la doctrina, o sea, que no tienen que ver con el pastor, que tienen que ver con un acontecimiento, ¿no? Yo siempre le digo, hermano, las cosas económicas fuera de la iglesia, ¿no? Nos pasó en la primera iglesia que una familia se fue porque le debía a un hermano, pero no le debía el pastor, no le debía, sino fue un conflicto ahí de intereses y se fue. Los primeros cristianos, cuando veamos algunos datos, tú dices, yo quiero eso, hermano. Amén. Y así como sucedió, todo da vueltas. ¿Te acuerdas de Daniel?
Daniel en la Biblia, cómo ellos fueron llevados a otro imperio y ellos no se contaminaron a pesar de estar en ese imperio. Los primeros cristianos fueron perseguidos. Hermanos, no faltará mucho donde nuestra fe será perseguida. ¿Sí? Que salga un edicto, ¿saben qué? La única iglesia que es la iglesia católica, y cualquiera que ejerza otra iglesia o otra fe, ya no, y va a ser por edicto. Entonces no nos vaya a pasar que al rato andemos escondiéndonos para hablar. Hoy le subimos a la bocina, cantamos, no tenemos obstáculos. Entonces uno de los objetivos es ser desafiados a imitar la vida, la fe y la pasión de los primeros cristianos. Pregunta para ustedes: ¿por qué es importante conocer y estudiar la historia de la iglesia? ¿Quién levanta su mano? ¿Por qué crean que es importante este tema? ¿Alguien sin miedo? Para conocer la vida de los, ahora sí, de los cristianos antiguos también. Amén. Para poder dar razón de nuestra fe. Para poder dar razón de nuestra fe, ¿sí? ¿Qué más? Pues para tener bases cuando prediquemos el Evangelio, si hay alguna pregunta. Amén. O sea, Sí. ¿Alguien más? Bueno, en lo personal, cuando me interesó el tema de la historia de la iglesia, me encontré mucho de que el evangelismo se enfocó demasiado en nada más Biblia. Y muchos pastores no enseñan nada ni tantito de lo que fue la historia de la iglesia cristiana. Por eso es que muchos hermanos han caído en el error de caer en la secta de los testigos de Jehová, adventistas, unicitarios, raíces hebreas, por no saber el contexto de que esas herejías ya anteriormente fueron abolidas, fueron atacadas también, las declararon como anatemas, pero al no tener contexto de una historicidad de la iglesia, no saben el por qué caen en esa mentira que algunos hermanos caen en adventistas. Amén. Sí, es correcto. Tú vas a cualquier iglesia y te hablan Biblia y no te das cuenta. O sea, tú puedes entrar a una religión y te hablan de Dios, de Jesús y todo, pero tienen sus trasfondos, ¿sí?, ya doctrinales, que no los van a cambiar porque esa es su doctrina. Entonces, si tú te metes ahí, poco a poquito te van a ir llevando a esa idea. Entonces, conocer la historia de la iglesia nos va a servir para conocer nuestro origen, es nuestra historia. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Les contaba, por decir, en la fiesta de los tabernáculos, cuando veamos las 7 fiestas principales judías, la fiesta de los tabernáculos, y sería bueno hacerlo nosotros, ¿no?, un día. La fiesta de los tabernáculos era hacer cabañas fuera de su casa. O sea, porque el pueblo de Israel salió de Egipto y fue esclavo. O sea, caminó por el desierto y pues no tenían luz, no tenían nada. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, en la actualidad, los judíos tienen esa semana fuera de su casa, sin internet, sin luz, o sea, imitando ese tipo de vida. Pero aquí los principales personajes son los niños. Contarle las historias del pueblo de Israel. Se imagina de que tú le quites el celular a tu hijo un día y ahora vamos a cocinar. ¿Y cómo? Pues prende la estufa. No, vamos a hacer leña. Cuando hacemos carnes asadas, ¿sí no es bonito? Y las carnes, o sea, pero todo un día, prenden sóplanle. O sea, vivir eso, revivir eso, te ayuda a valorar. Uno llega y ¿qué? Prendes la luz, está el internet, o sea, tienes las comodidades. Entonces la fiesta de los tabernáculos era salir de su casa, vivir a la intemperie y experimentar, no solo saber, sino experimentar lo que vivieron sus antepasados. Es como saber cuál es tu origen, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando no tienes papá o no tienes mamá, te interesa conocer de dónde vienes, ¿no? De cuál es bueno, yo así lo veo, Sí. ¿no? Así es, tu origen. Entonces la historia de la iglesia es nuestra historia. ¿Amén? ¿De dónde salimos nosotros como cristianos? ¿Qué dicen los católicos? Que uno son la iglesia que fundó Jesucristo.
es lo que ellos dicen. Es que es la primera iglesia, es que cuando no fue así. La iglesia nace, ¿verdad? La iglesia nace en Jerusalén con judíos. Jesús era católico, Jesús era romano, no era, ¿sale? Entonces, volvemos a ver las tres grandes etapas: la historia de la iglesia antigua, medieval y moderna. Y nos vamos a enfocar en la historia de la iglesia antigua, que comienza del año 1 al año 6. Y esta la vamos a dividir en tres grandes etapas. O sea, ya la dividimos en tres grandes etapas toda la historia. Entonces, la historia de la iglesia antigua, que es la que vamos a ver, que del año 1 al 6, tuvo estos tres periodos. Número 1, la expansión de la iglesia. O sea, la iglesia comenzó a expandirse de una manera extraordinaria. ¿Cuándo nace la iglesia? En el año 33 con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron? 3.000 personas. ¿Dónde metes 3.000 personas? Después se convirtieron 5.000, después se convirtieron. Entonces hubo una etapa del año 33 al año 100 donde la iglesia dice: mira, ahí vienen esos que trastornan el mundo, dice. O sea, y hubo una división entre el judaísmo y el cristianismo. Ya hubo una división muy marcada entre los judíos y los cristianos. Y fue una etapa muy hermosa que se le conoció como la expansión. ¿Sí? Se extendió el evangelio. ¿Sale? Luego, después del año 100, comienzan las persecuciones. Y surge otra etapa, que es la etapa de la supervivencia. Número 1, expansión. Número 2, supervivencia. Del año 100 al año 313, con Constantino en el año 313. ¿Sale? Muchos dicen: a ver, ¿por qué no hubo libros en esa etapa? ¿Por qué creen, hermanos? Del año 100 al año 300 casi no hubo libros, cartas, no hubo comentarios bíblicos. ¿Por qué creen? Se andaban escondiendo, ¿no? Porque anda, o escribo o corro, ¿no? Entonces, en ese periodo no hay muchos escritos de los padres de la iglesia, porque estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, estaban conservando los escritos y corriendo por su vida. Porque por edicto, si tú eras declarado hereje, ¿no? Antes de ser hereje, tú eras declarado perseguidor del imperio, porque la primera persecución fue del imperio a los cristianos. ¿Sí? No existía la iglesia católica. Del año 33 al año 300 no existió la iglesia católica. Era el imperio romano persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Por fines políticos. Los cristianos decían que los César no eran dioses. Entonces, para el imperio decían: ellos están en contra del imperio. Ellos se perdieron a los mejores ciudadanos del imperio. ¿Escuchaste? A pesar de ser perseguidos, nunca se sublevaron contra el imperio. Jesús nunca se puso de acuerdo para ir en contra del César. No. Se perdieron, dice, la oportunidad de tener a los mejores ciudadanos. O sea, gente respetable, gente que amaba a Dios, gente que no se metía en problemas, gente trabajadora. Pero porque no adoraban al César, los perseguían. ¿Sí? Ok. Entonces, en el año 313 cesa la persecución. Constantino, vamos a ver qué pasó con Constantino, por qué se convirtió. Unos dicen que se convirtió, otros dicen que no se convirtió, que fue una estrategia, porque se dieron cuenta que entre más los perseguían, más se multiplicaban. Entonces muchos dicen que Constantino hizo esa estrategia para detener a la iglesia. ¿Sí?
y cesa la persecución, y en esa persecución se le quitaban las propiedades. Entonces, si tú no estabas acorde con el imperio, era la muerte o ser excomulgado de la ciudad. Y te ibas de tu casa sin nada, hermano. Entonces tus propiedades pasaban ahora a ser del imperio. ¿Sí me explico? Los pocos templos que habían pasaban a ser propiedad del imperio. En el año 313, Constantino, junto con otro emperador posterior a él, nombran como iglesia oficial, religión oficial del imperio, al cristianismo. Y surge el nombre católico, que significa universal. Por decreto, ¿sí?, se promulgó que todo romano por religión no podía ser de otra religión más que cristiano. Y nace la Iglesia Católica. ¿Cuándo? En el año 313. Y ahora la Iglesia oficial pasó a ser bien vista por el imperio. Y el imperio comenzó a ayudar a la iglesia, comenzó a regresarle sus propiedades. Ahora la iglesia comenzó a perseguir a todos aquellos que no eran cristianos. ¿Sí me explico? Y comenzaron a hacer un montón de cosas tan tristes para la iglesia. No sé si los católicos conocieran su historia, se avergonzarían. O sea, ellos con orgullo, yo soy católico. Pero si vieran su historia, todo lo que hizo la iglesia a gente, ¿cómo se llama?, por no ser cristiano. Imagínate, a veces lo formaban y decían, niegas tu herejía o te conviertes a Cristo. Si te conviertes, te salvamos tu vida, si no, te matamos. Y mataron a muchos judíos. Ellos no negaban su fe a Dios. Y hubo muchas matanzas. Entonces, en este periodo, al 509, se conoce como la supremacía. La iglesia comenzó a ser opulenta. La iglesia comenzó a tomar fama. Ya ser católico ya era hermoso, ya ser pastor, ya ser diácono, ya ser parte del... Porque la iglesia comenzó a tomar cargos políticos, ¿sí?, y comenzaron a surgir en ese nivel. Imagínate, la iglesia podía declarar hereje a un rey y le quitaban todo. O sea, los reyes le tenían miedo a la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, en esta primera etapa, que es la etapa antigua, es dividida en la etapa de la expansión, de la supremacía, de la supervivencia y de la supremacía. ¿Sale? Y las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, ya lo sabemos, hay tres grupos de personas. Número uno, los judíos, que son los hebreos, o israelitas o judíos, que es el mismo grupo de personas. Hebreos, ¿qué significa? Que cruzaron el río. El que cruza el río. Abraham fue conocido como el hebreo. Él cruzó el río Éufrates y llegó a Canaán, y los de Canaán le decían el hebreo, el que cruzó el río. Posteriormente a los hijos de Abraham pues le decían los hebreos, ¿no? Después nace la nación de Israel. ¿Con quién? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y son los 12 hijos de Israel. Posteriormente, cuando hubo una separación de las 12 tribus, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur, donde estaba el templo, donde es Jerusalén, y era la tribu de Judá y Benjamín. Y ahora a los israelitas se les comenzó a llamar judíos, ¿sí? Entonces, hoy en día ya se le conoce al judaísmo como religión, ¿sí? Entonces, eso es un grupo. Está el grupo de los gentiles. ¿Quién es un gentil?
que no creen. Toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. ¿Sale? ¿Qué dicen los cristianos mesiánicos? Dicen que para que tú seas salvo tú te tienes que injertar a los judíos. No. Dice la Biblia que de dos pueblos hizo un pueblo. Hizo el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Amén. Yo no tengo que convertirme al judaísmo. Yo tengo que convertirme a Cristo. Hay judíos que no son cristianos, los judíos ortodoxos. Hay gentiles que no son cristianos. ¿Sí? Entonces nosotros somos cristianos gentiles. Y hay cristianos judíos. ¿Sale? Entonces nace la iglesia de Cristo. Ve por favor a 1 Corintios 1:22, solo para que veamos en la Biblia cómo hay esa división de judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Vamos a ir viéndolo. En lo que llegas, 1 Corintios 1:22. Si no, ahí lo tenemos en la pantalla. ¿Quién lo lee por ahí atrás? Hermano Miguel, vamos para allá. ¿Qué dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amén. Cuando dice griegos se refiere a los gentiles. Entonces los judíos, Dios los acostumbró a través de señales. Por eso ellos hacían pactos, ellos hacían altares cuando Dios les daba una promesa. Y los griegos buscan sabiduría. Dice el 23, hermana Areli. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Amén. ¿Sí? Entonces los judíos decían que Cristo no era el Mesías. Para ellos era locura. ¿Sí? Para ellos tropezadero y para los griegos locura. Dice el 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Sí? Y vemos en Efesios, ahí en la pantalla, anótalo nada más, Efesios 2:12, hermana. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo le dice a la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, le dice, ustedes estaban sin Cristo, le dice a los gentiles, alejados a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, porque hay varios pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No está diciendo que de un pueblo lo añadió a otro. ¿Te das cuenta? O sea, de dos pueblos, judíos y gentiles, hizo la iglesia. ¿Sale? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellos las enemistades. Y ahí lo tenemos. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Muchos usan en el texto de Hechos cuando dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces a nosotros nos pasó en una iglesia donde estábamos, nos dijeron que si nosotros nos salíamos de esa iglesia, nosotros nos salíamos porque de la voluntad de Dios, porque Dios es el que añade a la iglesia a los que deben de ser salvos. Pero está hablando de la iglesia universal o del cuerpo de Cristo. Entonces ya vemos tres cosas: iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo
o iglesia universal, que es lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú naces de nuevo, tú eres añadido al cuerpo de Cristo a una iglesia local. ¿Sí me explico? Pero en lo espiritual, al cuerpo de Cristo. Alguien puede salir de una congregación por muchos factores, ¿sí? Si lo malo es la iglesia o el pastor o la doctrina, ¿sí? Lo malo es cuando eres tú, ¿no? Andas buscando la iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, pero todos somos un cuerpo y tenemos funciones y todos vamos creciendo. El pastor tiene que ir creciendo, los líderes tienen que ir creciendo, todos tenemos que ir madurando para llegar a la unidad de la fe y ayudarnos los unos a los otros. Tú con toda libertad me puedes decir, pastor, fíjese que ahí tuvo un error, con gusto lo recibo, ¿sí? Un consejo en cuanto a cómo dirigir la iglesia, si es de Dios, lo tomamos y hemos hecho varias cosas que nos han aconsejado los hermanos, pero hay pastores que no, o sea, tú no le puedes ni comentar ni nada porque te cierran la puerta, ¿no? O se te van encima, pero somos todos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y tenemos que ir creciendo, madurando para hacer su obra. Amén. Dice, en toda la historia de la iglesia, Dios siempre guardó ¿qué? Un remanente. Siempre Dios guardó. El Espíritu Santo estuvo con muchos sacerdotes que ellos, al estar expuestos a las Escrituras, les era revelada la verdad, porque dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Ahora pregunta, porque de eso se ufanan muchos católicos hoy, muchos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué muchos monjes católicos o sacerdotes católicos se dieron cuenta de las herejías? ¿Por qué salieron de la iglesia católica? Y la pregunta es esta, porque ellos dicen, es que ellos eran católicos, ¿sí? Y tú estás creyendo a alguien que salió de la iglesia católica. Sí, no sé si argumento bien la pregunta. Ellos dicen, ¿por qué le crees a ellos que salieron de la iglesia? ¿Me explican? Sí. Ellos eran la parte de ese cuerpo de católicos, pero salieron porque vieron la verdad, conocieron la verdad y se apartaron. Pero yo su pregunta es que ¿por qué se le cree a ellos cuando ellos fueron familia? Fue parte de... ¿Y por qué ellos se dieron cuenta? Porque leyeron. Porque no, la gente no sabía leer, hermanos. O sea, nosotros hoy en día, hasta nuestros niños leen mejor que nosotros. La gran mayoría, tú ves leer a tu hijo y dices, lee mejor que yo. Porque desde chiquito leía o lo pusieron a leer. Bueno, en esa época no cualquiera sabía leer. Mucha gente de dinero, muchas mujeres de dinero se hacían monjas para que les enseñaran a leer. Las primeras escuelas nacieron gracias a la iglesia. ¿Escuchaste? Las únicas fuentes de investigación eran los filósofos y la iglesia. O tú contratabas a un filósofo que te enseñara o te hacías religioso para aprender a leer. No había otro medio. Entonces, si yo tengo la Biblia, si 3 de nosotros tenemos Biblia, los demás no saben la verdad. Entonces, ¿quiénes se dieron cuenta de los errores de la iglesia? Los que tenían la Biblia, o sea, los mismos sacerdotes ahí dentro de la iglesia. Por eso les digo, siempre hubo un remanente. Martín Lutero, ¿dónde leyó? Dice que por la fe en Romanos, por la justicia viene por la fe. Eso retumbó en su mente, porque él tenía que pagar a cosas para ser salvo, hacer sacrificios, cuando dice que la justicia de Dios es por la fe. Eso retumbó en su mente, eso una palabra entró y cambió su vida y revolucionó su vida, ¿no?
Entonces, ¿por qué ellos conocieron la verdad? Porque eran los únicos que tenían la revelación. Entonces, si tú y yo no leemos Biblia, no nos daremos cuenta de las doctrinas. Es necesario que nosotros leamos. La mayoría aquí sabe leer, creo que todos sabemos leer, gracias a Dios. Entonces, en esa época, no. Pero gracias a Dios ya estaba la iglesia y siempre hubo ese remanente. Siempre. Y tristemente los grandes líderes eran los más malos. Por eso la gente en una etapa prefirió a los monjes que a la iglesia imperial, se conoce. O sea, la iglesia del imperio. Porque ellos los monjes dedicaron su vida al campo, al estudio de la Biblia y se aislaron. Y la iglesia imperial se codeaba con el imperio, ¿no? Y tú los veías, comían manjares, y los monjes no. Los monjes, inclusive hubo monjes ricos que dejaban sus riquezas por hacer votos de castidad, por hacer votos de pobreza, para servir a Dios, porque en sus mentes decían, para que yo sirva a Dios tengo que ser humilde, y humilde lo relacionaban con pobre. ¿Sí me explico? Hoy en día te dice, para que tú seas cristiano, tú tienes que ser rico, próspero, y si no, tú no eres de Dios, no eres del reino. De hecho, un católico nos va a señalar porque nos dice, dame te mantener a tu pastor con tus diezmos. Pero la historia dice que el que estableció el diezmo fue la misma iglesia católica. Y no nada más era la iglesia, era el pueblo, porque la iglesia mandaba en una ciudad. Y toda la ciudad tenía que dar el diezmo. No nada más eran los que llegaban a la misa, era todo un pueblo que tenía que diezmar. Lo pusieron como edicto de ley y si no diezmabas, ibas a la cárcel. Así es. O sea, si volteas a ver todas las riquezas, los palacios que tiene la iglesia católica, ¿cómo lo hicieron? O sea, robaron al pueblo a un... Sí, tú ves los templos católicos, son impresionantes, o sea, son historia, pues, ¿no? Las campanas en las iglesias católicas eran obligatorios, o sea, por eso en cada ciudad la iglesia que establecía físicamente el templo de la iglesia católica la ponían en el centro de la ciudad. O sea, el centro de Minatitlán era en el centro. No había Santa Clara, no había, ¿sí me explico? O sea, Minatitlán era el centro y ahí va la iglesia. O sea, en la mayoría de los poblados, en el centro de la ciudad. Sonaban las campanas y en todas las iglesias católicas hay campanas. Era obligación del pueblo, si era bajo el yugo romano, de ir al templo. No era de que, ay, no tengo, no vayas. Tenían que ir a la misa y era en latín. De nada servía que iban, pues no entendían nada, pero hacían ese hábito los domingos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Pero gracias a Dios, siempre Dios guarda un remanente. Ahora imagínate esta pregunta: ¿qué pasaría si solo hubiera permanecido una sola secta? O sea, ¿qué pasaría que si no hubiera habido reformadores? Que solo la iglesia católica hubiera permanecido. ¿Qué crees que hubiera pasado? Seríamos seríamos engañados, o sea, porque eso no hubiera pasado si no hubiera traducido de latín la Biblia que estaba en latín, ¿no? Porque nadie la podía leer, nadie sabía otro idioma. Si no lo hubieran traducido al español, que aprendimos a leer, siguiéramos ahí en esas horas engañados. Ese es un punto. ¿Qué más? Cualquier secta. Yo pienso que seguiríamos engañados. Ajá. Ok. ¿A qué le apunto más yo? No existiría la religión por el abuso. O sea, esta gente, cualquier secta que tú pongas, que sea secta obviamente, era tanto el abuso de una secta que la gente comenzó a odiar a la secta. O sea, la iglesia católica llegó un momento que ya tanto el rey como la gente decían, no, ya es demasiado el abuso. O sea, ya era terrible y empezaron a rebelarse en contra de la iglesia. Hoy, si quedara, por decir, las iglesias que ahorita son de la prosperidad, si solo hubiera esa iglesia ahorita, no hubiera otras más, ¿tú crees que permanecería mucho tiempo?
la gente se da cuenta. O sea, te engañarán un rato, pero ya después quedarían vacías esas iglesias. Quedarían a lo mejor gente engañada, pero al pasar el tiempo, al ver el abuso, desaparecería el evangelio. Por eso Dios siempre ha guardado cumbre, hermanito, y en todas las iglesias, ¿no? Aún vemos iglesias falsas con gente sincera. O sea, yo conozco católicos sinceramente engañados y van tempranito, y tú pasas una iglesia y la misa empezó a las 6 de la mañana y nosotros a las 11. ¿Mande? Sí, o sea, tienen su, y son devotos, y son, y van y trabajan y hacen la obra. Así es. Entonces, si están expuestos a las escrituras, yo digo que esa gente va a conocer la verdad. El problema es que no leen la verdad. De hecho, es un culto mariano, enfocado a María. Pues, así es. Sí. María Lucía. He escuchado buenas, me ha tocado ir a cultos católicos, a la misa católica, y he escuchado buenas prédicas de los sacerdotes, pero al final, no, Jesús, sí, Jesús, pero también María, y ya digo, le echaste a perder. Fui una ocasión, murió un conocido de la colonia, fuimos a la Divina Providencia. Mira, el varón habló del infierno, habló del cielo, habló de que no todos se van a ir al cielo, y está oye, está buena, le decían, pues está buena la prédica, y al final, mamita no va a saber. el purgatorio, ya estaba todo, le digo, no hombre, ya con esto, y también tenemos nuestro culto a María, y ya, casi le digo, córtale, ya se echó a perder. Pues ese es el problema. Hay muchos pastores que saben la verdad, pero viven de eso. O sea, los tienen su sueldo, pues, y estudiaron una carrera. Y como si dejan eso, pues ya no reciben ingresos. Pero bueno, hay muchos casos. ¿Sale? Entonces, ¿alguien me pudiera decir las 3 etapas dentro de la iglesia antigua? O primero, las 3 grandes etapas. Háganse su mano. ¿Quién? Medieval y la moderna. Antigua, medieval y moderna. ¿Sale? La fecha, ¿se acuerdan? Del 1 del 7 al 15. Del 7 al 15. 16 al 21. El siglo. Es que es el siglo 21. Pero el año es 2024. Un siglo son 100 años. ¿No? Siglo 1, del siglo 100 al siglo 600, siglo 6, ¿no? Perdón, al año 600. ¿Sale? Ahora, las 3 etapas de la iglesia antigua. Crecimiento de la iglesia. Expansión, supervivencia y supremacía. ¿Ya ven? Ya aprendimos, cuesta, hermanos, pero vamos a ir aprendiendo, gracias a Dios, y nos va a servir. Yo les invito a que no falten, yo les invito a que se esfuercen, inclusive a hacer la plana, que ahí está, la expansión del año 33 al año 100, supervivencia del año 100 al año 313. ¿Qué sucedió en el año 313? Se hizo oficial. No, 313. Se hizo oficial. Nace la iglesia católica, sí, pero es que no le escuché la otra. Nace la iglesia católica. La supremacía del 313 al 590, ¿sí? Donde tomó opulencia, de una iglesia de supremacía, de opulencia, ¿sí? Y hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Gracias a Dios avanzamos, gracias a Dios. Anótenlo, se lo voy a mandar al grupo en PDF esta primera para que lo tengan. Dios permite el próximo miércoles avancemos. ¿Vale? Entonces vamos a orar, hermanos. Pido a mi hermano Paco si oramos para oro y nos despida al final, Paco. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa tarde en cual tú nos permites venir
para estudiar tu palabra, papá. Entramos en un desafío de conocimiento, pero no solo de la historia, de los datos que veremos, Señor, sino eres tú hablando a través de sus vidas. Siempre has sido tú. Tu amor, tu gracia, tu misericordia en estos hombres pecadores que los hiciste santos, en estos hombres imperfectos que a través de tu Espíritu Santo los llenaste de gracia y pasión para conocerte, Señor Dios, y ser instrumentos de tu gracia. Esas etapas han pasado. Hoy volteamos a ver al pasado para saber nuestro origen, pero hoy nos toca a nosotros, Señor. Ayúdanos que en esta nueva etapa, que es la etapa de la gracia, vivamos igual con pasión, con devoción, con esa gracia de lo alto, Señor, y que podamos ser diferencia en este mundo que se sigue corrompiendo, que se sigue desviando, papito lindo. Ayúdanos a los que estamos aquí, estamos batallando con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra propia carne, nuestras propias pasiones, aún nuestras cosas materiales, Señor, que tenemos que luchar para el sustento diario, el trabajo, pero en medio de todo estás tú. Gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos das de aprender para poder enseñar a otros y dar razón de lo que creemos, papito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.